Yo me gustaría comenzar mi participación haciéndoles una pregunta. Fíjense bien, cuando alguno de ustedes escucha la palabra inseguridad, ¿cuál piensan que sea lo contrario a inseguridad? ¿Seguridad? Fíjense, lo que nos dicen los expertos en seguridad ciudadana es que lo contrario a inseguridad social no es la seguridad, es la convivencia. ¿Por qué? Porque en una comunidad en la que todos conviven, todos se conocen, se protegen, se cuidan, se vigilan. Oye, tu hijo estaba ya destruyendo aquella cosa, a ver, tráetelo, ¿no? Todo mundo, si bien es cierto, no de una manera romántica, como bien lo apunta Roberto, pero sí, más o menos todo el mundo se anda conociendo, se anda cuidando, protegiendo, conviviendo. En una familia en la que tú tienes a tu hermano, a tu primo, con quien te llevas bien, a lo máximo que llegas es a pelearte por algo que después se contentan, ¿no? Pero no piensas en sacar un cuchillo y matarlo, o robarle, o estafarlo. Bueno, hay casos extremos. Lo que pasa actualmente en la sociedad es que se ha perdido la convivencia, ¿no? Hemos estado viviendo procesos de desgarramiento del tejido social en el que precisamente esos espacios de convivencia ya no están. Prácticamente han desaparecido o se han trasladado a lo comercial. Pensemos en los pueblos. Yo soy de un pueblo, yo soy de Tuxpan, Jalisco, donde la convivencia regularmente se hace en los espacios públicos, ¿no? Me recuerdo muy bien que cuando recién entré a la universidad tuve que venirme a vivir a Guadalajara. Y yo acostumbrado ya que con los amigos nos acostumbrábamos a ir al parque, a la plaza principal para vernos, para platicar. Era un punto de referencia de convivencia. Cuando llego aquí a Guadalajara, con mis compañeros de la universidad, yo les decía, oigan, pues vamos a algún lado a convivir, ¿no? Y decían, sí, vámonos al bar. Digo, no, pero no al bar, vamos a algún lado. Bueno, pues vámonos a la plaza comercial. Digo, no, ¿por qué no nos vamos a la plaza? ¿A cuál plaza? Pues sí, ahí a la del centro, la del expiatorio. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nomás sentarnos y platicar. Pero sin cerveza, pues sí, y sin comprar nada, sin ir al cine. Pues claro, ¿qué tiene de malo, no? Pues que, pues ¿de dónde vienes o qué? ¿No? Porque su convivencia estaba configurada de otra manera. De tal manera que, ¿qué pasa? Entonces igual en los barrios, igual en los cotos, estamos observando la forma en cómo está configurada la ciudad, se configura a través de cotos, en los que ni siquiera con el vecino tienes una convivencia, y cada vez más cerrados. ¿Qué es lo que pasa con el paso del tiempo? Pues eso, que se pierde, por lo tanto no hay esa cercanía, por lo tanto, si le agregamos el elemento relacionado con la falta de oportunidades a nivel económico, con la violencia, etcétera, lo que estamos viendo entonces es una sociedad fragmentada, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver la cultura con esto? Porque la cultura precisamente es lo que permite la convivencia, la identidad, el sentirnos él, nosotros, no tú y yo por separado, sino él, nosotros. Y entonces está bien grueso, porque el problema que tenemos actualmente en México, ¿no? Del narcotráfico, de la violencia, es un problema cultural, fundamentalmente cultural. ¿Por qué? Porque, a ver, si entendemos la cultura como la obra de teatro, ¿no? O el museo, o el cuadro, o la música nada más, claro, se visualiza nomás como objetos. Pero si visualizamos la cultura, la forma en cómo vestimos, la forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo festejamos, a lo que le damos importancia y a lo que no, la forma en cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros ancianos, la forma en cómo convivimos, si eso es cultura, entonces estamos hablando que es un elemento fundamental, lo que llaman los antropólogos la columna vertebral. Esto es, dependiendo del tipo de cultura que tenga una sociedad, es el tipo de conductas que tienen sus habitantes.
¿Y qué hace el gobierno? En todos los niveles. Manda policías, manda más militares, cuando el problema es cultural, ¿no? De raíz. Ojo, no quiere decir que la parte económica, que la parte de violencia política, de corrupción, no sea importante, al contrario. Pero si nos vamos a la raíz, es un problema básicamente cultural. Y a la hora de combatir precisamente el problema del narcotráfico en México, de la inseguridad, no hay ni un quinto relacionado con cultura, cuando es lo básico, es lo que se tiene que transformar. Los colombianos lo entendieron. Hace 10 años, cuando los colombianos estaban en el meollo del asunto, le invirtieron a rehacer el tejido social, a reconstruir la identidad. ¿Por qué? Porque necesitaban que las nuevas generaciones pensaran diferentes. Echémosle un vistazo a todo lo que se hace en términos de cultura. Poco se trabaja, más se trabaja en pensar los objetos y menos los procesos de convivencia comunitaria, ¿no? Entonces, a ver, la idea es, entonces habría que apoyar a la cultura como un elemento para poder atender el problema de la inseguridad. La respuesta es sí, pero no es una respuesta fácil, porque también, ok, se brinda más dinero, recursos a la cultura, pero ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Más festivales? ¿Más museos? ¿Más exposiciones? ¿Más festivales de globo o no sé qué cosa? ¿No? ¿O conciertos al aire en plazas públicas donde cante Alejandro Fernández? O sea, ¿eso es lo que estamos entendiendo por cultura? ¿No? Aquí el asunto es, no basta con invertir en cultura, sino los contenidos y las formas en que se hace esto. ¿Y por qué los contenidos? Échémosle un vistazo a la programación de televisión de cualquiera, tanto ¿cómo se llama? Tanto abierta como de cable, o del mismo Netflix o del YouTube. De todas las series de televisión, ¿cuáles son los protagonistas principales? Asesinos, policías, narcotráficos, abogados y ladrones. O sea, no se puede hablar de otra cosa más que de ellos. O sea, las historias no son tan dignas de otro tipo de procesos, de otro tipo de figuras o médicos, más que ellos son dignos de eso y nos representan también figuras a seguir, de tal manera que quienes consumen eso, nuestros niños, nuestros adolescentes, ¿qué les estamos diciendo que es lo importante? Desde las caricaturas, fíjense las caricaturas gringas, cómo hay esas relaciones, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? Que tienen que los populares, los fracasados, los esos, ¿no? Y esas formas de relación que tú dices son ficticias, propician la jerarquización, la desigualdad, ¿no? Y eso es lo que consumen, y eso es lo que incorporan. Claro, gran parte de la idea de la cultura del narcotráfico se debe a estos consumos culturales, ¿no? El gran experimento fracasado del neoliberalismo fue, por supuesto, Ciudad Juárez, ¿no? En el que concentraron un montonal de personas, migrantes, para las maquiladoras, que después los hijos, como venían de fuera, se tenían que quedar en casa, ¿no? ¿Y quién fue la nana? No podían traerse a la mamá o al papá, era muy difícil que se trajeran para que cuidaran. ¿Quién fue la nana? O la televisión. ¿Y qué televisión? La mexicana no llegaba hasta allá, era la gringa. ¿Con qué modelos de idealización se tenían? O sea, ser una persona de éxito, ¿quiénes eran? Los que tenían carros, los que tenían mujeres, los que ejercían poder. Claro, esos niños crecieron así, con esas ideas. Cuando fueron jóvenes, añoraban esos elementos de bienestar que no tenían. ¿Y cuál fue la mejor forma? Pues fueron cooptados por el narcotráfico para poder tener dinero y de esa manera poder tener esos indicadores de bienestar que ellos consideraban a partir de lo que habían consumido culturalmente. Entonces, a eso voy, que sí, habría que apostarle a proyectos de trabajo comunitario, pero con contenidos que generen
y procesos de identidad y de cohesión social, ¿no? Y en eso va para todos, tanto para el gobierno como para el mercado, esto es para las empresas, como para las organizaciones civiles. No es lo mismo, por ejemplo, ver aquí sentarnos como hace rato que vieron un cortometraje del caso de Bolivia, ¿no? A través de la mamá Grillo. A que si nos sentáramos a ver un corto de Frozen, ¿no? Para algunos van a decir, sí, llevamos el arte y la cultura a la población, a contenidos. Eso es la gran diferencia que habría que apostarle en términos del trabajo comunitario. No basta trabajar con la comunidad, para la comunidad, desde la comunidad, sino también qué tipos de contenidos son a los que estamos apostándole. Y cada uno tiene su responsabilidad. La responsabilidad de las asociaciones civiles, de los colectivos, es que esos contenidos y estrategias sean propicias para ese tipo de situaciones. A las empresas tienen también el compromiso de que sus contenidos también no fomenten estereotipos, no fomenten machismos, no fomenten formas de opresión, ¿no? Y los gobiernos municipales tendrían que apostar más a apoyar este tipo de iniciativas de organizaciones civiles. ¿Por qué? ¿Cuánto dinero no se gastó, por ejemplo, a nivel municipal cuando se hizo el Festival de los Globos, ¿no? $1,000,000 o no sé cuánto, ¿no? ¿Y cuánto de eso más? ¿Cuánto? 5 millones de pesos. ¿Qué harían con 5 millones de pesos ustedes? ¿No? Imagínense ese recurso dirigido directamente a las organizaciones comunitarias, a los centros culturales comunitarios, para poder generar procesos de incidencia que cambie la situación que están viviendo. Y no el problema que llamamos desde la academia, que es el eventitis, ¿no? Ya ven que el término titis es inflamación. Pues el eventitis es la inflamación de los eventos, porque regularmente los gobiernos locales, estatales, federales, les encantan los eventos, si son masivos mejor, y si viene más gente mejor, y si viene famosos mejor, cuando en realidad eso ayuda al problema, o al contrario lo fomenta. Veamos las fiestas de octubre, ¿no? Cuántos reggaetoneros, banderos y esas cosas. Ojo, no quiere decir que sean mal, pero qué tipo de contenidos estamos apostándole a eso, ¿no? Entonces, bueno, cierro con esto, en el sentido que sí habría que apostar por el trabajo comunitario, cada uno desde su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo como gobierno? ¿Qué responsabilidad tengo yo como empresario? ¿Qué responsabilidad tengo yo como colectivo? Pero también qué responsabilidad tengo yo como padre de familia para ver qué tipo de contenidos le acerco. ¿Qué tipo de responsabilidad tengo yo como profesor, como universidad, para que los contenidos, por ejemplo, de nuestra licenciatura, vaya enfocado al fortalecimiento y reconocimiento de los procesos comunitarios, una base importante? O qué responsabilidad tengo yo, ¿no? Como estudiante, como hijo, para también saber cómo generar este tipo de incidencia. Con eso cierro.